Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución para apoyar las familias afectadas por esa enfermedad catastrófica que es el cáncer, para tratar de impulsar hacia la mejoría de esa fatal enfermedad, pero que puede ser curada cuando se logran conseguir los recursos para aplicar los tratamientos, es decir, las imágenes, las radioterapias, la quimioterapia, la alimentación, los medicamentos, toda esa analítica que no es barato. Y solo instituciones como estas pueden ayudar a familias de escasísimos recursos a salir adelante con esta enfermedad. Por tanto, hay que apoyar este tipo de iniciativa que tienen estos verdaderos municipios de cristianísima formación, con ese compromiso de ayudar al prójimo más carenciado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio es para proteger a jóvenes que están en alto riesgo de ser absorbidos por la delincuencia. Gente sin oficio, sin beneficio y presas fáciles de esa delincuencia ya absorbente que tenemos nosotros en nuestro país.
Los salesianos cuidan de ellos y hay que apoyarles también. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, como se ha hablado tanto de las reformas, principalmente la reforma constitucional, que es la que el presidente ha anunciado que debe ser la primera, pues todo el mundo ha opinado de ella porque estamos en un ambiente democrático, en un ambiente donde los ciudadanos podemos apelar a nuestros derechos. Y eso también nos obliga a nuestros deberes, también, porque el sistema es completo, pero es un Estado de derecho en el que nosotros estamos viviendo en la República Dominicana, no como esa república bolivariana, como si Bolívar hubiera sido un dictador. Porque así es que son estos charlatanes, Fidel Castro imitando, no, nosotros somos martianos, y Martí era como ustedes. Y Martí era un dictador, Martí era un abusador y metía gente presa. Por Dios, pero eso así son estos comunistas, ellos les encanta aprovecharse de la bondad. El único que yo creo que entendió este mundo, por lo menos el mundo dominicano, Balaguer lo entendió francamente, claramente. Doctor Balaguer, ¿qué usted opina del comunismo? Dice Balaguer, el comunismo es como el sarampión que le da a uno cuando uno está chiquito. Porque nada más todos estos locos y todos estos jóvenes, toda esta gente se dejaron engatusar de todos estos oportunistas ideológicos. Y bueno, el asunto es que con la reforma constitucional el gobierno no ha anunciado cuáles son o cuál es la cerrajería nueva, porque los tratadistas y todos los políticos de oposición le han señalado al presidente que la Constitución está blindada, que tiene un candado ahí. Si no, Danilo Medina pudo haber sido candidato, si no fuera por ese candado. Entonces, Hipólito Mejía no tiene ese problema porque no ganó la reelección. Y Leonel Fernández se beneficia de ese porque tampoco ha sido electo después que se puso esa medida. Entonces, el único afectado ahora sería Danilo Medina, sigue siendo afectado, y el propio presidente Abinader, que queda también objetado para un tercer periodo, porque se lo impide un candado que precisamente tiene esa Constitución. Bueno, pero el presidente dice que tiene una cerrajería nueva. Vamos, la gente está esperando por ello. Yo, Manuel Fermín, que soy una persona que me preocupo, creo que debo preocuparme por el país, porque uno entiende que este es el país de nosotros los dominicanos, y todo el que luche por su país es una lucha lícita, patriótica. Y usted, ser patriota es ser duartiano. Ser duartiano es ser patriota. Y viceversa, como se dice. Entonces, no tiene que ser un patriotismo con exageraciones, no tiene que ser ese chauvinismo, como se le llama también a ese esfuerzo patriotero. No puede haber tramoyismo, que yo lo he dicho ya tantas veces. Entonces, yo decía, bueno, si no hay... Los tratadistas, los más conocedores de la Constitución, le han dicho al gobierno que no hay que hacer ningún cambio para proteger esa Constitución de que no venga otro, un imperante de turno, y quiera en forma acomodaticia cambiar la Constitución de nuevo porque me da la gana. Bueno, pero entonces estamos en lo mismo, aunque el presidente ha dicho que lo que quiere ponerla es de tal forma que nadie se pueda sentir atraído por ese acomodamiento a una favorabilidad de él, a que le beneficie. Pero repetimos, nadie conoce la cerrajería. Yo, valga mi yoísmo, ante esa, diríamos, esa boca, ese espíritu de
no voy a decir de nacionalismo, sino ese espíritu constitucional que tiene el presidente de que la Constitución se convierte en una Constitución blindada, cerrada, cal y canto, cosa que también dicen los tratadistas que no es conveniente porque usted no le puede cerrar la puerta al porvenir. Muy bien. Yo, repito, he pensado que todo ese amor por la Constitución, el gobierno debiera tener mayor amor por la nación, y que es una lamentable contradicción esa. Cuando nosotros, si quisiéramos cuidar la Constitución, la nación, lo que tenemos que ponerle candados, pero a la frontera. Y yo he repetido eso muchas veces aquí. Pero también lo escribí en el periódico El Nacional del martes. Y está aquí publicado, candados, pero en la frontera. Porque ahí es que tenemos que defender la nación y dejarnos de estar hablando de defender la Constitución, porque la Constitución está bien ahí, ella está cuidada, porque tiene ese candado ahí. Entonces, si usted tiene un candado y usted no lo puede abrir fácil, entonces está cuidada. Pero yo traigo el tema porque el periódico El Nacional de ayer jueves, 1 de agosto, el periódico El Nacional acostumbra a publicar en una viñeta ahí arriba, acostumbra a publicar una encuesta que ellos hacen a los lectores del periódico El Nacional. Y el tema de la encuesta de este jueves, es decir, de ayer, fue precisamente el tema que yo traté en el artículo. Candado, ¿usted aprueba que se le pongan candado en vez de la Constitución, que se lo pongan en la frontera? Ese fue. Entonces, el resultado de eso fue que más de un 80% de la gente, de los lectores, votaron a favor de que en vez de ponerle candado a la Constitución, se lo pongamos a la nación, a la frontera. Es decir, me satisface o me satisfizo que el tema que yo traté, El Nacional lo usara como tema de cuestionamiento o de encuesta hacia los lectores para recibir la opinión de los lectores, y la opinión de los lectores mayoritariamente alta, dándole la razón a que los candados, en vez de ponerlo en la Constitución, que se pongan allá en la frontera, que ahí es que necesitamos que el candado funcione, tener una buena cerrajería, pero no una cerrajería que soplándola o con un acto de brujería de unos haitianos por allí se abren las puertas, porque parece que son brujos, es verdad. Porque la frontera está sellada, dicen los militares, y cada día tenemos más haitianos en el país. Yo voy a leer, me voy a permitir, con la anuencia de mis amabilísimos televidentes, leer el contenido de lo que escribiéramos nosotros. El gobierno se propone convocar la Asamblea Nacional para poner candados más seguros a la Constitución, que ya tiene, para blindarla ante futuras reformas acomodaticias del imperante de turno. Se desconoce hasta ahora cuál es la nueva cerrajería, pero sería una absurdidad porque las constituciones no pueden cerrarse a cal y canto a las generaciones del porvenir, entienden los especialistas en la materia. ¿Acaso se pretende hacer la Constitución inconstitucional? Ahora bien, donde sí necesitamos candados fuertes es en la frontera y no en la Carta Magna. Sin embargo, el gobierno quiere ser patriota con la Constitución y no con la nación. Lamentable contradicción, hemos dicho o repetí. La autoridad de la hora no es capaz de llevar y elevar el contagio dominicanista al pueblo, especialmente a nuestros jóvenes escolares,
que deben compartir con una masa inmigrante desproporcionada y cargada de todas las taras culturales insalvables, que no es capaz de llevar el sentimiento nacional sin exageraciones ni chauvinismos. Por el contrario, es todo un tramoyismo exhibicionista y palabrero del decoro patrio. Somos un verdadero esqueleto ante Haití porque no existe. Vamos a ver, porque esto se dispara y es un problema. No existen de llevar el sentimiento nacional. Ay, Dios mío, pero qué cosa esta, Dios. Qué incómodo de leer esto. Esto es unas pantallas que son problemáticas de verdad. Pero vamos a tratar. Somos un verdadero esqueleto ante Haití porque no existe un propósito de patria. Muchas veces hemos dicho eso. Estamos desposeídos de poder efectivo. Lo hemos dicho 1000 veces. Y los capataces políticos nativos atados a un amo, la bóveda extranjera. De aquí todo ese silencio cómplice que retarda de modo... Ay, Dios. Bueno. Le pido disculpas porque la verdad que esto es complicado cuando se disparan estas pantallas. De aquí todo ese silencio cómplice que retarda de modo indefinido corregir la desgracia haitiana. Bueno, es imposible leer eso. Con esas pantallas son problemáticas. Vámonos con esto entonces. Con estos lentes que están en mal estado. Mientras tanto, vamos a leer. De aquí todo ese silencio cómplice que retarda de modo indefinido corregir la desgracia haitiana en nuestro país, que se asienta plácidamente, tolerada, protegida y estimulada con visados cargados de felonía, mientras sigue siendo el mayor anhelo de los dominicanos conscientes y dignos definir la catastrófica haitianización. Mientras tanto, la autoridad nacional sigue dando golpes de ciego, obrando al azar y a su capricho, con decisiones imprecisas, de escasa o ninguna acometividad, hasta para los rudimentarios deberes de cuidar la República. Parecería lógico pensar entonces que el gobierno carece de idoneidad para emprender tareas de reformas, según se dice, trascendentales contra la Constitución, exhibiendo un patriotismo anímico y de pobre espíritu adherido a los dictados de organismos emisores de deuda y de control político. Señores, el que me niegue a mí esta verdad que acabamos nosotros o de escribir ahí, que decimos ahí, es porque no ha vivido en estos últimos 4 años de Luis Abinader y los 8 años de Danilo Medina, o 7, porque fue en el 13 cuando se destapó el escándalo, o por lo menos se quitaron la careta de pro-haitianos en el gobierno de Danilo Medina, cuando fue publicada la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que entonces nos dimos cuenta quiénes eran los verdaderos felones, quiénes eran los que andaban detrás de echar abajo esa arquitectura jurídica creada ahí en ese Tribunal Constitucional. Quienes lucharon por destruirla precisamente eran los agentes del gobierno, y todos nos recordamos aquellas expresiones de uno de sus conspicuos
dirigente de ese gobierno cuando se atrevía a decir que la ceniza de los padres verdaderos, de los padres de la patria, eso se podían soplar, como se dice, porque eso eran héroes muertos, que ahora había que hablar de héroes vivos. Oigan cuál era la conducta. Y fíjense estos 4 años que han sido de tramoya, masacraron el masacre, han masacrado la frontera y han llenado el país de haitianos tolerados con la excusa de que República Dominicana nunca será la solución al problema haitiano. Y díganme si eso no es ser una solución al problema haitiano. Abrirle el trabajo, los hospitales, las escuelas, todas las facilidades que nosotros tenemos y darle la hospitalidad, cuidarlo. Gente sin documentos, que ni siquiera documentos tienen, porque admitamos que sean ilegales, pero por lo menos que tengan documentos para saber con quién es que andamos ligados acá. Pero la autoridad no es capaz ni siquiera de exigir eso. Pero peor, el pueblo dominicano anda silbando, bebiendo romo y bailando bachata. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Bien, como siempre yo he dicho que la historia a la callada se venga, señores. ¿Quién le iba a decir a Venezuela, a los venezolanos, ya maduros, gente de atrás, no Maduro, de apellido Maduro, no, sino maduros por la edad, por la experiencia, que su país iba a generar una crisis más vulgar, menos creíble que lo que pasó aquí en el 78, que fue Venezuela uno de los principales árbitros, Carlos Andrés Pérez, en paz descanse ese caballero, que su amistad con Peña Gómez y el PRD, su compromiso de apoyo y de solidaridad con la causa del PRD y esas elecciones del 78, que hubo tantos problemas y que hubo un paro del conteo, pero aquello fue una crisis terrible, explotada por Venezuela, Carlos Andrés Pérez, y bueno, el presidente norteamericano, y Balaguer tuvo que aceptar su derrota. Y se sabe que hubo muchísimas irregularidades, incluso electrónicas, para esa época, pero Balaguer no sabía de eso, no sabía de electrónica en votos. Los reformistas tal vez fueron hasta sorprendidos, como se dice. Pero ¿qué pasó?
Hoy miren cómo está Venezuela, con una crisis de aquello se paró el conteo, pero aquí fue que se robaron las elecciones de Venezuela. Es decir, este señor se robó las elecciones porque él tal vez cometió un error político, Maduro. Y Biden, el viejito Biden, el pobre Biden, el gobierno del aturdido y desorientado Biden, lo engañó. Es decir, muchos, incluso, yo creo que nosotros fuimos de los críticos de Estados Unidos por abrirle espacio, aire a la dictadura de Maduro. Biden negoció, mira, te vamos a comprar petróleo, te vamos a hacer algunas concesiones, pero tiene que garantizarnos que va a hacer elecciones libres. Y el hombre se comprometió y dijo que sí. Ah, pues va, ok. Se le criticó fuertemente a Biden. Pero esa decisión de Biden, pienso yo, Manuel Fermín, puedo estar más equivocado que cualquier muchachito, cualquier niño, ha sido vital ese acuerdo que hizo Biden, porque ese acuerdo fue que permitió que este señor Maduro dejara votar a la gente, porque eso es lo que yo he dicho aquí, que la gente votó en Venezuela. Por eso, lo que condenan hoy ahí, uno ha visto muchísimas bocinas y gente del abajismo rabioso, acabando con Leonel Fernández. Incluso el jefe del abajismo rabioso que estaba retirado, pero el hombre volvió a la carga, porque ese señor cuando vivió 50 años, vivió del balaguerato. Y ahora había también que seguir viviendo del leonelato, porque son gente así. Y otras voces que han aparecido, bueno, que son verdaderas bocinas, que han acabado con Leonel Fernández, pues Leonel Fernández dijo, no, pero la gente votó. Yo vi la gente votando y la gente votó tranquila. Y es verdad que votó tranquila. Excepto, he dicho yo, cuando en la tarde ya el régimen se fue dando cuenta que había una situación anómala de tanta gente votando. Y que ellos no esperaban que eso pasara, porque yo me imagino que Maduro le diría a sus amigos, no, hombre, vamos a engañar a Biden. Vamos a decirle que vamos a hacer una elección democrática, porque ¿quién es que va a votar aquí en contra de nosotros? Si todos los que pueden votar en contra de nosotros están fuera, hay 8 millones de gente fuera. Y los que están aquí estamos nosotros, y todos estos viejos, un mundo, y ya yo le puse 1000 trabas a María Corina, a la otra señora, a los demás. Nadie se puede postular aquí, es el que yo diga. Vamos a engañar a Biden. Eso fue lo que pensó el régimen, la dictadura. Pero resulta que la gente no cogió miedo y salió a votar. Incluso aquí, en el 78, aquí hubo más presiones para que la gente se arrepintiera y no fuera a votar, que incluso que la que hubo el régimen, porque aquí en el 78 Antonio Guzmán fue preso, fue hecho preso, siendo el candidato del acuerdo de Santiago, o del PRD en el acuerdo del 78, esa alianza con la que ellos fueron. Don Antonio Guzmán fue hecho preso, ya me acuerdo yo, un mayor apellido Puello Roble, creo que estaba puesto por allá por el sur, no sé si era en Elías Piña, por ahí, y detuvieron a don Antonio Guzmán, el candidato del PRD, óigase bien, con aquel liderazgo, como José Francisco Peña Gómez, gobernando Jimmy Carter, partidario de los derechos humanos, y Carlos Andrés Pérez como enseñoreado con esa Venezuela petrolera, y nosotros dependientes de ese petróleo de Venezuela, del acuerdo de Venezuela. Imagínense ustedes, el acuerdo de San José. Entonces, aquí vino toda la Internacional Socialista, estaba aquí, apoyando a Peña Gómez y al PRD, en el 78. Pero la gente no sabe de eso, ni se le acuerdan, parece. Pero en Venezuela la gente fue y votó, a María Corina andaba tranquila, nadie la andaba persiguiendo. Es decir, el pueblo de Venezuela votó tranquilo y fueron. Ahora, Leonel Fernández, que se lo han comido vivo por decir que la gente votó,
Pero este señor Maduro, me imagino que no le diría a Leonel, mira Leonel, yo sé que voy a perder allá, pero yo me voy a robar las elecciones. Prepárate para que tú me avales, porque yo me voy a robar esto, porque yo no le voy a ganar a ese hombre o a esa mujer. Porque ya yo sé que los votos, las encuestas a boca de una me dicen que estoy perdiendo, pero muy lejos, las elecciones. Por tanto, yo quiero que tú y Samper me avalen que me voy a robar las elecciones. Yo estoy seguro que si él le dice eso a Leonel Fernández le va a decir, mira Maduro, yo no te puedo acompañar ahí. O a los cárteles, al centro cártel. Es decir, Maduro fue, yo digo, engañado por Biden. Si cabe el término, tal vez no es tan apropiado decir así, pero creyó que podían engañar a los Estados Unidos. Es decir, me abren la puerta, nos fortalecemos, yo gano, esta gente no tiene y nos quedamos 6 años tranquilos y Estados Unidos no puede hacer más que abrirnos más las puertas porque lo he ganado. Pero vieron la realidad cuando ya en la tarde se dieron cuenta, cuando a boca de una se fueron dando cuenta de la situación que había, entonces hubo que comenzar a presionar. Y fíjense por dónde vamos. Hoy María Corina publicó las actas legales y ahí están. Yo las voy a mostrar porque están en el internet, salieron los Twitter, en el tweet de esa señora, de María Coraje, así que hay que llamarla, y Edmundo González, y ahí están los resultados de las elecciones. Miren eso, señores, 30,000 mesas, 24,532 actas transmitidas, es decir, o mesas evaluadas, porque parece que solamente tuvieron acceso a esas 24,000, un 73 o 74%. Electores eran 17,745,000, pero solamente votaron 10,660,000. Ahí votaron 10 millones. ¿Y esa gente cómo votó? Ese 60.07 fue y votó. No lo vimos en la fila votando. ¿Qué es lo que yo decía y tengo y lo he sostenido? Ahora miren, ahí están los resultados. 7 millones de Edmundo y 3 millones del señor Maduro, un 30% contra un 67%. 261,000 votos los demás. Eso, señores, ahí está radiado, como se dice, radiado todo. Mesa, toda esa cantidad de mesas y los porcentajes que fueron transmitidos o monitoreados o contabilizados en cada uno, miren, de los estados de Venezuela. Miren, acta digitalizada 507 en el estado de Nueva Esparta. El 94% de esas actas fueron digitalizadas. En el estado de Zulia, el 78% fue digitalizado de 2,592 mesas, oigan bien, o actas. En Yaracuy, 691 actas, el 91%. Ahí está todo. Mientras tanto, el señor Maduro, miren, ahí están todos, Guaricó, La Guaira, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, el estado de Portuguesa, el estado de Sucre, Táchira, el estado de Trujillo, ahí están todos. Que eso era lo que él tenía que hacer. El estado Barinas, Aragua, fíjense, Apuré, Anzoátegui, Amazonas, el departamento de Caracas, de la capital, Carabobo, el estado Bolívar, Cojedes, Delta Amazónica, para el estado Delta Amazónica, no sé, será de la Amazonia o Amax, no sé si eso será Amazonia. Bien, eso es lo que el señor Maduro no ha podido hacer, o no hizo, o no podía hacer, o no quiso hacer, porque ellos tienen esas mismas actas, pero no se atreven a publicar esas actas, porque esas son las actas que lo denuncian a ellos que se han robado las elecciones. Ahora, ¿qué alega el señor Maduro? Que ya no encuentra qué más descaro, qué más actitudes típicas del forajido político electoral,
Este señor ahora alega que Elon Musk fue el que mandó a hackear, oígase bien, el sistema de digitalización del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, y que por esa razón él no ha podido digitalizar sus actas. ¿Y por qué esta gente tiene esas actas? Porque esas mismas actas son las que tiene el Consejo Nacional Electoral. Porque es que no me digan a mí que en Venezuela no había forma de escanear las actas. Hoy, ¿con qué datos se iban a hacer los datos? ¿Con qué datos fue que trabajó el señor Amoroso? Con datos falsos. Porque si él contabiliza esas actas, tenía que declarar ganadora a Edmundo González Urrutia y no a su jefe político. Esa es la situación que hoy... Y usted ve una Yolanda Díaz, el gobierno de España, señor, esa señora vicepresidenta pidiendo que se alega que esa elección es legal, la de Maduro. Ustedes están oyendo, un hombre que ni siquiera se atreve a presentar un acta. Esa es la vicepresidenta del gobierno español, que eso es una vergüenza para España. Pero asimismo, pero está bien que lo digan los sino-rusos, el genocida de Rusia, Putin, que lo diga el genocidio de Siria, que lo diga el genocida de Nicaragua, los genocidas de Cuba, los genocidas de Tiananmen en China, que lo digan Burkina Faso y toda esa tribu africana salvaje que andan por ahí, que matan muchísimos negros y nadie dice nada. Y aquí le dan un palo a un negro y nadie dice que nosotros somos racistas. Pues así es que está el mundo. Entonces, los genocidas de Corea del Norte, esos son los que están afines al señor Maduro. Más los de aquí, del patio de América Latina, que nosotros no necesitamos de esa gente de iraníes ni nada de eso, que ojalá no vengan por aquí, que se larguen de por aquí, que América Latina no necesita ninguno de esos especímenes típicos de las dictaduras más despiadadas del planeta, que se queden por donde están. Nosotros no queremos ni rusos ni chinos. Por eso es que nosotros decíamos, los dominicanos que son como yo, que admiramos a Taiwán como isla pequeña, como isla de desarrollo, pero no de desarrollo económico nada más, sino de desarrollo humano y de desarrollo tecnológico. Eso es lo que se llama un país de desarrollo democrático. Eso se llama Taiwán, o la República China de en Taiwán. Mientras el continente, el Partido Comunista y todos sus atropellos y todo, nosotros no queremos esa gente aquí en América Latina, porque miren el comportamiento aprobando eso que se llama Maduro, Nicolás Maduro, un régimen de oprobio, delincuencial, vulgar, forajido, robarse un proceso electoral porque sabe que lo tiene perdido. Y fíjense lo que alega ahora buscando una excusa, todos los días viene una excusa nueva, y aún así tiene admiradores. Hoy la excusa que Elon Musk mandó a hackear el proceso electoral en Venezuela, y que por eso él no tiene las actas, huyéndole a la verdad, porque nada pone más claro el error que confesarlo con la verdad. No el error nada más, no el robo, confesarlo con esa verdad, que son todas esas actas que se están publicando ahí. Esas son las presentaciones que refuten eso. Y que le digan, mire, eso que presentó María Corina Machado, eso es falso. Que lo digan. No, mire, las actas verdaderas son estas. Contrástenla con esas. Eso es lo que hay que hacer, contrastarla con estas. Pero es que no, es que las que tienen son esas mismas. Y no se atreven a darle publicidad. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos.
Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En caso de que los síntomas de dengue empeoren con vómitos frecuentes, dolor abdominal, desmayo, mareo o mucho cansancio, acude de inmediato a tu centro de salud más cercano y toma las medidas de precaución necesarias para ti y tu familia. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Hay que saludar esa campaña del Banco de Reserva, del voluntariado del Banco de Reserva. Qué bien, porque el dengue hay que estar siempre en sobreaviso con esa enfermedad tan catastrófica también para los niños, porque lo lleva a la muerte, y a los adultos también, si no hay un cuidado médico adecuado y rápido. Pero el voluntariado del Banco de Reservas ha hecho ese aporte por esa campaña que está muy bien, porque hay que darle apoyo también a las autoridades de salud pública, pues también esto es mucho. Salud pública está trabajando con el doble de una población, hay que decir esa verdad. Es decir, la población dominicana y la población haitiana. Ahora le ha caído a los ministros de salud pública de República Dominicana, están manejando dos situaciones, con dos poblaciones. ¿Y cómo aguantan? Como nosotros pagando impuestos, los médicos ya pidiendo aumentos salariales para entonces atender a una población que no es la dominicana, e incluso le dan privilegio a la extranjera. Inconcebible, algo verdaderamente inconcebible. Bueno, entonces, señores, esos charlatanes de Lula y Obrador y el presidente Petro de Colombia, los tres son tres sinvergüenzas, izquierdistas al fin. Ahora plantean que los venezolanos son los que deben resolver su problema, y es verdad. Ahora Estados Unidos, eso fue después que Estados Unidos dijo que ya están perdiendo la paciencia con Maduro, de una vez salen. Eso es un problema de los venezolanos, pero eso mismo lo dijo Leonel Fernández. ¿Y por qué no avalaron eso? Que Leonel Fernández le dijo, no, que los venezolanos sean los que resuelven. Y es verdad, los venezolanos tienen que resolver. Ahora, si ahí ocurriera un genocidio mayor que lo que está sucediendo, y llega el régimen desesperado a hacer una verdadera masacre allí, al mejor estilo del señor Saddam Hussein o del señor Hafez al-Assad en Siria, o al peor estilo de Tiananmen, como hicieron en China, los chinos del señor embajador de China que defiende tanto su partido comunista de China, cargado de millones de crímenes, millones, poblaciones que pueden ser comparadas con países como los nuestros varias veces. Desaparecieron en China, muertos a palo, a tiro, ahorcados en la revolución cultural. Y en el gran salto adelante, ese es el Partido Comunista que defiende el señor embajador de China, que hace unos artículos larguísimos de página completa, alabando ese partido que ha contribuido al desarrollo de China. Pero no dicen todo eso, ese cúmulo de pena que tienen ahí. Y los gulags,
Porque los mismos que defienden a Maduro, perdón, a Magluta, que en paz descanse. Los mismos que defienden a Maduro defendían a Stalin. Y defienden a Putin y al de Corea del Norte y al de Siria. Son partidarios de él, de ellos, y de Xi Jinping y de Lin Piao en su época. Que miren cómo trataban a Hu Jintao. Perdón, a Hu Jintao. Ese fue el que pacificó el Tíbet. El día pasado cometí ese gazapo. Hu Jintao. Y miren que la humillación que le hizo el nuevo jerarca, el nuevo rey de China, que lo mandó a sacar del salón, a Hu Jintao, que había sido secretario general de ese partido, presidente, jefe de China. Humillado lo mandaron a sacar del salón. Hu Jintao, óiganlo bien. Entonces ahora están pidiendo, porque eso fue que Estados Unidos dijo que ya estaba perdiendo la paciencia. Pero ante un genocidio, si hay que entrar, habrá que ponerle freno al desorden y al caos, porque después de todo, nosotros no podemos dejar perder a América Latina o a Venezuela, que se pierda como país, que la población desaparezca de allí, o que la masacre este loco y la maten a todo el mundo, y estos militares delincuentes, forajidos también, que hay una cúpula militar ahí, y más influido por Cuba y todo esto. Lo que pasa es que si cae Venezuela, eso va a ser una reacción en cadena. Nicaragua se va y Cuba probablemente también sea víctima de un movimiento interno que eche para afuera todo eso y derroque todo aquello. Tendrá que venir Putin con su submarino a ver si se lo dejan pasar los americanos por ahí. Bueno, el CARICOM precisamente dice que en Cuba tiene una necesidad, que es muriéndose que está la gente del hambre y de todo y las necesidades. No, pero es el embargo norteamericano, porque así es que son. Es el embargo, no dicen que el régimen. ¿Cuál era el embargo que tenía Venezuela? Forrado de dinero Chávez, más de 950 mil millones de dólares, y lo botó. Y miren cómo tuvieron que salir los venezolanos muertos de hambre, salir de su país, porque esa mentalidad populista, extremadamente populista y extremadamente incapaz de generar desarrollo, lo que generó fue un gasto excesivo, un dispendio de esa riqueza de Venezuela, y lo llevó a la ruina a ese país. Terminada su obra de ruina precisamente por el señor Maduro, un patán. Entonces, Cuba, ahora dice el CARICOM, que Cuba está muy mal y que todo es producto de ese embargo que tiene Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene 65 años dirigiendo la política de Cuba, haciendo el caos y el desorden y mandando 50,000 soldados a pelear a Angola, cuando la Unión Soviética les regalaba, le daba la dádiva para obligarlo ahí a morir allí como rolas, como serpientes, que incluso fue víctima de esa guerra también el comandante Ochoa, que fue asesinado en Cuba en un juicio sumarísimo que le hicieron a ese señor, simple y llanamente por temor del castrato, a que el liderazgo de ese señor alcanzado en esas selvas de Angola se reflejara en el liderato en Cuba. Y lo asesinaron. Muy bien, por eso son problemas de ese régimen. Bueno, el presidente nombró en medio ambiente a un abogado especialista en asuntos públicos, señor Paíno Enrique, creo que se llama, el joven abogado que ha nombrado ministro de Medio Ambiente. Es lo que hemos visto por ahí, un decreto, o un tuit, un decreto tuit, o un decreto tuiteado, mejor dicho. Pero ¿y qué es lo que pasa con medio ambiente? Ese ministerio, desde que fue creado, no le han nombrado un técnico. Yo creo que el único técnico que nombraron al frente de ese ministerio fue al ingeniero Reina. Creo que fue al ingeniero Reina. Porque el primer ministro de ese ministerio, o el primer secretario, fue el historiador Moya Pons. Óiganme qué designación.
Un gerente es lo que se necesita, sí, pero por lo menos una gente que tenga conocimiento de lo que es un árbol. Porque a los directores de medio ambiente yo les pregunto qué es un DAP y no saben lo que es un DAP en un árbol. O mejor dicho, déjame yo explicarlo a los amabilísimos televidentes. El DAP es el diámetro a la altura de pecho de un árbol, que se mide el diámetro. No saben lo que es un rodal. No saben lo que es la silvicultura. No saben lo que es la taxonomía. No conocen las especies, ni siquiera latifoliadas y especies pináceas. Y entonces, ¿cómo te va a nombrar ministro de Medio Ambiente una gente que no sepa ni siquiera cuáles son los nombres de los ríos que hay en la República Dominicana? Entonces ese ministerio anda huérfano. Yo no conozco al señor, al joven que acaban de nombrar ahí, pero todos los ministros que pasan por ahí es gente que son improvisados y no saben lo que tienen entre manos. Pero que le vaya bien, porque aquí uno no puede sugerir. Por ejemplo, yo vi el caso de Chuba, que fue un caso que comentamos. Señor, si Chuba ha hecho un buen trabajo, pues déjenlo ahí, entonces se supone que ha hecho un buen trabajo, pero no lo quitan para mandarlo a un puesto para que se haga rico allí. Entonces evidencia que las cifras y las informaciones son mentiras, son falsas. Aquel descenso de la delincuencia, de la criminalidad y de todo, y el buen desempeño y el avance de la policía y todo eso es falso. ¿Por qué? Porque debieron dejar al que supuestamente está haciendo la cosa bien. Digo, aquí no ha sido raro ver funcionarios que perduren. Señores, a Balaguer, yo recuerdo, el funcionario que le duraba 2 años a Balaguer era un genio, o 3, en un periodo de eso. Pues miren, el ingeniero Alcina Puello, don Manuel Alcina Puello, que en paz descansen todos los que voy a nombrar, que están muertos todos, menos Rafael Albuquerque, que sobrevive, que viva todo lo que pueda. Rafael Albuquerque tuvo 9 años, creo, de los 10 de Balaguer, tuvo 9 en el Ministerio de Trabajo. Atilio Guzmán Fernández, mi amigo, que en paz descanse Atilio, tuvo 10 años como secretario de Interior y Policía. Entonces, pues lo hacían bien. Don Manuel Alcina Puello, que en paz descanse también. Ese señor tuvo 11 años de 12 de Balaguer, como ministro de Obras Públicas. Los números, no sé, los años, puedo tener diferencias mínimas, pero 11 años mínimo tuvo Manuel Alcina Puello en Obras Públicas. Diógenes Fernández tuvo los 12 años de Balaguer, fue gobernador del Banco Central, pues lo estaba haciendo bien. Julio Sauri, en los 12 años de Balaguer, Julio Sauri tuvo ahí todo el tiempo que quiso en la CDE, porque sabía de eso. Y Balaguer sabía que ese señor era serio, honestísimo. Y tuvo todo el tiempo que quiso ahí. El señor Fran Piñeiro tuvo yo no sé cuántos años ese señor tuvo en INAPA, pero Balaguer sabía que ese señor estaba trabajando bien. Así mismo andaba el ingeniero Faría Cabral, fue director del INE. Gente que duraron muchísimo tiempo en los cargos públicos. Y un hombre como Balaguer, repito, que a los 2 años quitaba a los funcionarios y al año quitaba a los funcionarios. Pero esos funcionarios eran eficientes. Entonces, si el gobierno tiene un funcionario eficiente, pues déjenlo ahí. Si Chu era eficiente, déjenlo ahí. Para que siga el bienestar, que siga lo bueno. No, lo que pasa es que no hay nada. O sea, es lo mismo todo. Tramoya, mucha publicidad, noticias y decir que estamos haciendo. Obra Pública publica cada rato 400 y pico de obras, pero usted la sale a buscar las obras y lo que son es pintura por allí, arreglaron allí, pavimentaron aquí, pavimentaron un camino. El presidente va a inaugurar una carretera hoy de 12 kilómetros. Esa carretera hace años que está hecha, y tal vez la hicieron los americanos, pero van y le ponen asfalto. Esa es una reconstrucción o qué sé yo, un arreglo. Y así hay cantidad de cosas. Entonces, el agro está muy bien, pero no hay pollo.
el pollo está caro, el cerdo también está caro y que hay que traerlo de Brasil. ¿Y por dónde que andamos? Pero eso está muy bien todo. Debo solicitarle a mis amabilísimos televidentes que accesen al blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que publica su blog La Pregunta. Cosas desconcertantes del momento. Ese es el título del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Gracias por su atención, como siempre, y su rayo, como siempre. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.